Queremos felicitar a las visitas que están aquí con nosotros hoy. Tenemos varias visitas que vienen por primera vez, yo creo. Algunas de ellas, ¿verdad? Como la hermana que está allí, bienvenida. ¿Quién más? Ella también, exactamente. Gracias por su visita. Sean bienvenidos. Esta es su casa y esta es su iglesia. Así que ahí la hermana leyó, y fue culpa mía que le di equivocada el versículo. Yo le dije Juan y es Lucas 8:46, y yo le dije Juan, es mi culpa, pero voy a leer el versículo que nos trae hoy a la cuestión, ¿verdad? Dice, pero Jesús dijo, alguien me tocó porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Ese es el versículo que traemos hoy. El título lo vamos a poner, lo van a ver en pantalla pronto, y dice, si tan solo pudiera tocar su manto. Es el título de lo que dijo aquella mujer, si tan solo pudiera tocar su manto. Pero vamos a ver, ahí lo tienen, es Lucas 8:43, o era 46, pero es mi error, como dije. La primera vez que vi esta palabra fue en un aeropuerto, y vi la palabra VIP, V-I-P. Yo no sabía lo que era, pero miré y vi que ciertas personas estaban allí en aquel lugar cerrado donde tú no podías entrar. Esas personas estaban conversando, tomando algo, comiendo, con una atención espectacular. Y yo dije, ¿qué tal? Decía AA, American Airlines VIP. Eran miembros de un club especial. Pero ¿qué quiere decir VIP? Very important person. ¿Aprendí eso? Sí, eso es lo que quiere decir, una persona muy importante. Y resulta ser que ya eso se ha propagado tanto que hasta en los cruceros hay zonas para los VIP, donde las demás personas no pueden bañarse ahí en esa piscina, donde las demás personas que no pertenecen a ese club de VIP no pueden comer en ese lugar, solamente es para los very important persons. Otra forma más de dividir las clases sociales y de dividir a la gente en súper buenos, en regulares y en malos. Pero en opinión de Dios, ¿quién es un VIP? No. Lo que quiero decir es verdad, en cierta razón somos muy importantes para Dios. Somos very important person para Dios. Pero en el club de Dios no hay unos que pertenecen y otros no pertenecen. No hay unos que están afuera y otros que están adentro. No hay buenos aquí y malos allá. Y no. Los hijos de Dios, Él los ama a todos. Y no hay clases sociales en el reino de los cielos. Cuando estemos allí, todos tendremos el mismo derecho, disfrutaremos de todos los gozos que hay parejo, para todo el mundo. Unos no tendrán preferencia sobre otros. No existirá eso allí. Según Philip Yancey, en el reino de Dios no habrá indeseables. Que sí lo hay en esta sociedad. Hay personas indeseables, que nadie quiere andar con ellos, nadie quiere juntarse con ellos, nadie quiere que lo vean ni asociados con ellos, porque tienen muy mala fama esas personas. El Señor rompe con todos esos esquemas sociales de aquí de la tierra. Así que en los tiempos de Jesús, vamos a remontarnos ahora 2000 años atrás aproximadamente. En los tiempos de Jesús existía esas clases sociales, esas divisiones muy grandes. Sobre todo cuando una mujer estaba encinta. Y la pregunta clave era, ¿será hombre o mujer? ¿Será varón o será hembra? Porque había una gran diferencia entre uno y otro. Había una gran diferencia. Durante los primeros 40 días de embarazo,
los padres, el esposo y la esposa, oraban a Dios para que fuera varón. Señor, por favor, que no sea hembra, que sea varón nuestro hijo. Y después vamos a ver por qué. Si la mujer estaba casada y no podía concebir, ella era la culpable. Y una mujer que no podía concebir en aquella sociedad era una mujer marginada. Tenía problemas. Dios la había castigado por mala y por eso no podía concebir. Ese era más o menos el pensamiento judío. ¿Ok? Si se le ocurría mirar para otro hombre, ya ustedes saben lo que le pasaba. La apedreaban. ¿Ok? Sin embargo, ella no podía esperar fidelidad completa del marido. El marido sí tenía algunas licencias que podía hacer. Para entender mejor la condición social de la mujer en aquellos días, James Coffin, autor de Antes que usted diga sí al discipulado, se titula su libro, que en ese tiempo cada judío devoto, escuchen bien esto, en ese tiempo cada judío devoto debía comenzar el día dándole gracias a Dios por no haber nacido pagano, por no haber nacido esclavo y por no haber nacido mujer. Le daban gracias todas las mañanas, esos hombres santos de Dios. Santos entre comillas. Si la mujer era pobre, y era mujer, por supuesto, ya era mujer, era ya prácticamente una maldición casi. Si la mujer era pobre, su situación entonces era doblemente deplorable. Todo esto era una verdadera tragedia, y sobre todo para una mujer que encima de eso estaba enferma. Así que tenía muchos problemas. Era mujer, ya en sí era un problema. Era pobre y estaba enferma. O sea, ella estaba en el último escalón de la sociedad. Más abajo solamente los que estaban en el cementerio. Pero había una promesa de el Mesías que vendría, y ellos estaban esperando a ese hombre, a ese Mesías. ¿Y qué decía la profecía sobre ese Mesías? Si vamos al libro de Isaías, la profecía dice, hablando de la misión de ese Mesías que vendría, que cumpliría, este es mi siervo, dice así Isaías, este es mi siervo a quien sostengo, dice Dios, y mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a todas las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada. ¿Qué cosa es eso? Ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. Esa era la misión del Mesías que vendría. Está en Isaías 42, del 1 al 3. Qué interesante. El siervo escogido, que Dios había escogido, no terminaría de romper la caña quebrada, que estaba quebrada. ¿Qué quiere decir eso? Ni apagar la mecha que todavía humea. En pocas palabras, lo que estaba diciendo es, no acabará de aplastar al que está caído. No acabará de acabar con él. En vez de aplastarlo y apagarlo y acabarlo de partir, lo levantará, lo restaurará, le dará vida nueva y volverá la alegría y el gozo a su vida. Para eso vino él. En mi experiencia predicando en otros países que hemos estado, cuando me mandan a los lugares pobres, a las iglesias pobres, por ejemplo, en El Salvador, como en todos los países y en todas las grandes capitales, hay secciones de gente rica, de gente pudiente, secciones medianas y secciones pobres. Pero donde me mandaron, o donde fui esta vez, el año pasado, la iglesia era una iglesia de gente trabajadora, barrios pobres, ¿verdad? Sacamil, aquí está la Salvador.
Es ahí donde la gente responde al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque están lastimados, están pobres, están enfermos, necesitan ayuda, necesitan, y cuando ven el Evangelio y ven a Cristo que le ofrece tantas cosas gratis, aceptan. Pero si me hubieran mandado a otras iglesias donde están la gente rica, no hubiéramos tenido el resultado que tuvimos. Porque la gente que está bien dice, bueno, yo vengo a la iglesia, yo soy cristiano, así que no tengo problema, pero yo no necesito nada, yo tengo de todo, así que no tengo por qué preocuparme. Yo tengo trabajo, yo tengo negocio, yo tengo carro, yo tengo casas, yo tengo de todo. ¿Cuál es el problema? Venir a la iglesia, sí, yo vengo a la iglesia. ¿Tú crees? Sí, yo creo. Pero eso no es aceptar a Dios de corazón. Devolvería de nuevo la sonrisa a sus rostros. Eso es lo que significa: no acabará de romper la caña que está quebrada o apagar la mecha que apenas humea, que se está apagando. Ministraría tiernamente a los débiles. En Cuba hubo un hombre, como en todos los países como aquí, George Washington y Simón Bolívar allá en América del Sur, un apóstol, un patriota, llamado José Martí. Era un hombre intelectual, era poeta, pero aparte de eso fue un patriota, el patriota de la libertad de Cuba, de la independencia de Cuba de los españoles. Y él dijo este verso sencillo, digo: con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra me complace más que el mar. Un gran hombre, entendía el sentido de lo que Cristo había dicho y había vivido en este mundo. Era mejor estar con los pobres, porque son los que necesitan ayuda, son los que están en mala situación. Ministraría tiernamente a los débiles, a los lastimados, a los oprimidos. Sería un amigo humilde de los pecadores humildes y contrito de corazón. Hay una anécdota que ustedes han leído, que está la anécdota del pastor que tiene muchas ovejas que están saludables, están bien, y él las deja allí y va a buscar una ovejita que se escarrió y se partió una patita allá en la montaña, y él va y la recoge y se la carga y se la echa aquí como si fuera una hija de él, y la lleva, y después la lleva al redil y le da masaje y le da aceite ¿cómo dicen? La venda y con una ovejita, tenía 99 ahí, pero fue a buscar la herida, la pobrecita, la que posiblemente el lobo venía a comérsela. Él era amigo del pecador humilde y por eso sufrió mucha persecución y lo criticaron mucho, porque decía: mira cómo come en casa de los pecadores y anda con las prostitutas y los pecadores. ¿Quién nos viera a nosotros en esa situación hoy? ¿Qué dirían de mí? O de ustedes. Un Mesías compasivo, con ojos muy atentos a las necesidades humanas, y sigue siendo así hoy, compasivo y atento a las necesidades tuyas, a tu problema, a tu enfermedad. Un caso tal lo encontró entonces en una mujer, y aquí vamos al caso específico, que durante 12 años había estado enferma y que tocó solamente el borde de su manto cuando ya parecía que todo estaba perdido en su vida, para recobrar la salud. ¿Qué enfermedad era esa que ningún médico había podido sanar? ¿Qué enfermedad tenía esa mujer que había gastado todo su poquito dinero que tenía? Porque ella era una persona rica, era una persona pobre, mujer, enferma, posiblemente viuda, no tenía esposo. Tenía un flujo de sangre que no paraba. Este hecho podía ser ignorado
pero hacerlo nos impediría entender la magnitud del sufrimiento de esta mujer. Y además que en un sentido Jesús trataría a la caña quebrada de salvarla y de no apagar la mecha que humeaba. Según la ley judía en aquellos tiempos, y si van a Levítico 15:25 habla sobre esto de la mujer cuando tenía la menstruación y cuando tenía este problema de flujo, era impura, estaba inmunda. En esos días, cuando la mujer tenía la menstruación, el hombre no podía dormir en la cama con ella, porque él entonces se volvía inmundo. Usted tenía que dormir afuera en el patio, en el establo con las ovejas. ¿Qué le parece eso? No, era así. Así que esta mujer vivía sola. Era pobre, estaba enferma y era impura. Más bajo no podía caer ya en la sociedad. Es difícil preguntarse ¿cuándo habría sido la última vez que un amigo o un familiar fue a su casa y le dijo María y le puso la mano por encima, aunque sea, o le dio un besito aquí? No. Hacía 12 años que estaba con esa enfermedad. Nadie iba a su casa, porque dice que tampoco te podías sentar en la silla que ella se sentaba, porque entonces tú eras inmundo también. Estaría sola. La soledad me imagino que era su compañera. Sola, mujer, enferma y pobre. ¿Cuánto más se puede pedir? Siendo así, ¿cómo podía ella acercarse a Jesús entonces a tocarle? A Jesucristo, al Mesías, a tocarlo. Jamás. Sería una locura. Su situación era desesperada. Sin dinero, sin fuerza por su enfermedad, que no paraba de sangrar. Pero a poca distancia estaba su último recurso. Ya había gastado todo el dinero, dice la palabra. Ya no tenía más posibilidades en su vida de curarse, de por lo menos curarse. Era lo que ella buscaba. En este momento iba pasando Jesucristo por allí, con mucha gente lo empujaban. En aquellos tiempos había una creencia que cuando había un hombre así como él, que hacía milagros, todo el mundo quería tocarlo, porque decían que de él brotaba divinidad. Yo recuerdo que el pastor de los Ríos, cuando era evangelista aquí en la Florida, me dijo que ya fue a otro país, que no voy a nombrar el nombre, en un lugar donde estaba lleno de personas así, de esa cultura más o menos del campo, y que cuando él terminó de predicar aquella noche, toda aquella gente vino para arriba de él a tocarlo, y él cogió miedo, creía que le iban a hacer daño, no entendía bien, querían tocarlo, y él se asustó mucho. Si tan solo, decía ella en su mente, si tan solo pudiera tocar su manto. ¿Qué clase de fe tenía esa mujer? ¿Cómo se había gastado con todos los médicos que habían, dineritos que tenía, y no habían podido hacer nada? ¿Cómo ella, la fe de esta mujer era yo quisiera haber tenido la mitad de la fe de ella. Ella decía, si yo toco solamente el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Así pensaba ella. Se ha dicho con razón que en el momento de nuestra extrema necesidad, ahí es la oportunidad de Dios. Cuando ya tú estás al borde de lanzarte, cuando ya tú estás al borde de cometer una locura, vamos a decir, cuando ya no aguantas más,
ahí es cuando Dios entra en acción en tu vida. Amén. En su condición de pobreza y de impureza, la soledad había llegado a ser su única compañera. No tenía amigos, no tenía familia, no tenía nadie. Nadie quería verla, nadie quería hablar con ella, nadie quería tocarla. Lo que ella no sabía era que aunque había sido privada del contacto humano, nadie podía privarla ahora del favor divino. Aunque había agotado todos sus recursos, ante ella ahora estaba en la persona de Jesucristo todos los recursos del cielo a su disposición. El toque de la fe le llama a lo que ella hizo. En Lucas 8:44 se acercó a Jesús por detrás, dice la palabra, el relato, y tocó el borde de su manto. Escuchen bien, y al instante cesó el flujo de su sangre. Amén. Al instante. Amén. Entonces se produce una escena conmovedora. Jesús pregunta: ¿quién es el que me ha tocado? Y Pedro dice: pero ¿cómo tú vas a hacer esa pregunta? ¿Cómo que quién es el que te ha tocado? Si te ha tocado todo el mundo, te ha empujado todo el mundo. Tú no te ves que hay cientos y cientos de personas que quieren tocarte, que quieren estar contigo, que te empujan. ¿Cómo vas a hacer esa pregunta? Jesús, por favor. En ese momento era como si la multitud hubiera desaparecido y quedaba Jesús y ella solamente. La multitud lo aprieta, lo oprime, pero él siente que el toque de una mujer y desamparada a quien se le había negado la posibilidad de cualquier contacto con la sociedad, lo había tocado. Él siente eso. Apenas tocó el borde de su manto y fue como si el cielo entero se hubiera detenido para atender el clamor más débil de la persona más insignificante del universo. El segundo detalle que llama la atención en este caso no es menos significativo, porque el Señor preguntó quién lo había tocado. ¿Acaso no sabía él quién lo había tocado? Claro que lo sabía, pero él tenía una bendición especial para ella. Dice Lucas que cuando la mujer vio que había sido descubierta, y esta escena debe haber sido tremenda, haberla visto. Cuando ella entendió que había sido descubierta, vino casi arrastrándose a los pies de él y se postró. Y le dijo, y le contó todo lo que ella había sufrido durante 12 años y cuánto había pasado. Y le dijo allí en frente de toda aquella gente que cuando ella sabía que cuando si tocaba su manto ella iba a ser sana, y que cuando tocó su manto ella sintió que su enfermedad había parado, había desaparecido. Eso lo dijo ella allí. Y entonces Jesús le dijo a ella, y esta no es la primera vez que Jesús dice esto, dice, hija, la llamó hija a ella, a una mujer que nadie la saludaba ni la trataba, ni su propia familia, que no la visitaban, que no querían saber de ella porque era inmunda. Jesucristo la llama hija. Tu fe te ha sanado. Pero en el original griego dice, no dice sanado, dice tu fe te ha salvado. Amén. Te ha salvado de la enfermedad y te ha salvado de la perdición también. A partir de hoy tú eres una nueva mujer en Cristo Jesús. Y le dice más, le dice, ve en paz. ¿Cuántos aquí necesitan eso?
¿Cuántos aquí necesitan paz y ser salvados? Todos nosotros, si tan siquiera pudiéramos tocar el manto de Jesús en esta mañana. La llamó hija y podemos imaginar el efecto que tuvo esa palabra en esa mujer cuando ella oyó eso. No solo había sido milagrosamente sanada, además había sido llamada hija de Dios. ¿Se puede pedir más? ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de este relato, de este hecho, de algo real que sucedió? La primera lección que el relato pone de manifiesto tiene que ver con las buenas nuevas que Jesús vino a darnos. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Porque buenas nuevas, para las personas que quizás sea primera vez que vienen a la iglesia, si hay alguna, buenas nuevas quiere decir buenas noticias traigo para ustedes. ¿Cuál es esa buena noticia que Él trae y que le dio a ella? Que Dios se interesa por todos sus hijos, por los ricos, por los pobres, por los viejos, por los jóvenes, por los que sufren, por los que no sufren, por los que están enfermos, por los que están sanos. Se interesa por usted, amigo y amiga. Que Dios se interesa por todos sus hijos, incluso por los indignos, como el caso de esta mujer. Que no me gusta usar esa palabra porque indignidad es otra cosa, que no tiene que ver con la pobreza ni la enfermedad. Pero la gente dice, es indigno de estar aquí, o es indigno de entrar. Tú no eres VIP, tú no puedes entrar aquí. Las verdaderas buenas nuevas o buenas noticias que consisten en que tenemos a un Dios a quien conmueve profundamente nuestros dolores. Quiero que sepas eso en esta mañana. A Dios lo conmueve profundamente tu problema, cualquiera que sea. Todos, yo me atrevo a decir que todos los que estamos aquí tenemos algún tipo de problema. Vamos a decir problema. ¿Ok? Y si no, el primero que me tire la primera piedra. Pero todos tenemos un tipo de problema y Él se interesa profundamente por cada uno de ustedes, de nosotros. Y participa plenamente también, para que lo sepan, en nuestro sufrimiento, porque Él sabe que sufrimos. Él sabe que cada uno de ustedes tiene un problema y tiene un sufrimiento en su vida. Y quizás lo lleva adentro y no lo dice, pero lo siente y Él lo sabe y Él lo sufre también. La segunda lección es que el poder de Jesús afecta la vida completa, no un pedazo, sino la vida completa tuya. Apenas la mujer enferma tocó el manto del Señor, la curación fue inmediata, instantánea. Yo me pregunto a veces, ¿qué pasaría si tuviéramos esa fe y en vez de ir al médico todas las semanas, como vamos a veces, no tocamos el manto de Jesús para ser sanos inmediatamente, instantáneamente? ¿Sabes por qué vamos al médico 3 y 4 veces? A veces yo conozco personas que van hasta 3 veces, que tienen consulta el lunes, el miércoles, bien, y así pasan el año. Ya es un entretenimiento muy formidable, pero no son curados, nunca. ¿Qué pasaría si tuviéramos la fe de esta mujer y dijéramos, no voy a ir a estos médicos más, como ella gastó todo su dinero, y tocáramos el manto de Jesucristo? ¿Qué pasaría? Pregúntate, yo me lo pregunto. Al instante se detuvo el flujo de la sangre que por 12 años la torturó y la hizo sufrir y que ningún médico pudo parar. Además, la curación fue gratuita, no costó nada.
El seguro no tuvo que pagar nada. El Medicare no tuvo que pagar nada. El médico no cobró nada. Es gratis. No cobra, hermano. No cobra. Es gratis. Ella había gastado todo su dinero en médicos. Pero a Jesús nada tuvo que pagarle. Por último, el resultado de tocar al Señor fue no solo sanidad. No fue solo sanidad, escuchen bien, sino también paz. Se fue con paz. Es una de las cosas que más falta hoy en la vida de cada uno de nosotros, 2000 años después. Quizás puedas tener salud, quizás puedas tener trabajo, quizás puedas tener un carro, quizás puedas tener muchas cosas que hay en este mundo, pero no tienes paz en tu interior. No tienes paz, no vives con paz. Y ella se fue con paz, que ni todo el dinero del mundo puede comprarlo. Ni todo el dinero del mundo puede comprar la paz de tu vida. ¿No es esta una hermosa manera de ilustrar la forma como Dios nos perdona y nos sana? Amén. No importa cuán extendida esté en nuestra vida la llaga del pecado. No importa. No importa cuán profundo hayamos caído o nos hayamos alejado de Dios. No importa. Gracias a la sangre preciosa de Cristo, recibimos el perdón de manera inmediata y gratis. Y además, tenemos paz con Dios y con los demás, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo es todo para nosotros. Amén. No pudiéramos vivir sin Él. Nuestra vida sería una desgracia si vivimos sin Jesucristo. Así es nuestro maravilloso Dios. Nunca nos devuelve con las manos vacías. Nunca volveremos con las manos vacías. Ya sea que nos sane, ya sea que nos perdone, su obra siempre es completa, total, gratis, porque nos ama, de manera que nos ama tanto que Él dijo: no, yo voy a morir por ustedes, aún por los que no creen en mí, aún por los que me odian, voy a morir por ellos también, para que tengan la opción de salvarse cuando yo regrese. Para descubrir la tercera lección, primero hemos de responder una pregunta. ¿Cuándo buscó la mujer enferma a Jesucristo? ¿Cuando tenía dinero o cuando ya no tenía nada? Si para el momento en que Jesús pasaba ella hubiera tenido dinero, hubiera seguido yendo a los médicos. Muy probablemente sería así, pero cuando acudió al Señor, ese fue su último recurso. Así debemos ir nosotros, como diciendo: tú eres lo único que tengo. No tengo más recursos, no tengo más opciones. Señor, ayúdame. En otras palabras, cuando acudió al Señor como último recurso, su vida ya había tocado el fondo del barril. Para ella, por supuesto, era muy malo. Y para otra cosa puede ser la desgracia de toda una enfermedad de tantos años. Se añadía la pobreza. Lo que ella no sabía era que gracias a su desesperada condición, a su desesperada situación, se vería forzada a olvidarse de los médicos para fijar su atención en el médico divino. ¿Qué te quiero decir, hermano? Pon toda tu atención en el médico divino si necesitas algo tan urgente como eso. Esta es otra manera de decir lo que mencionamos antes, que en nuestro momento de mayor necesidad es la oportunidad de Dios de intervenir y de sacarte a flote. Dios puede hacer que nuestros peores momentos terminen siendo los mejores momentos de su vida. ¿Estás ahora mismo viviendo
un momento de gran necesidad, hermano, amigo, que me escuchas? ¿Hay alguna carga en tu vida que te oprime el corazón y no te deja vivir? ¿No tienes paz en tu vida? ¿Necesitas que alguien te ayude y te rebuilde o te remodele, vamos a decir mejor, la vida por dentro? Que puedas sentir gozo y felicidad cuando sale el sol en la mañana y pararte afuera y decir gracias, Señor, por un día más. Si este es el caso, entonces, si este es el caso, si lo buscas como ella lo buscó, desesperadamente, como su última opción, lo que parece ser el fin, bien puede ser el principio de una nueva vida para ti. El principio de una larga y duradera amistad con el Señor de la gloria, hermanos, quien tanto te amó, que dio su vida por salvarte. Pero todavía hay algo más antes de terminar. Si algo nos enseña la actitud de esta mujer enferma, es que nunca somos demasiado impuros como para acercarnos a Dios. No importa en lo que estés metido, no importa cuán profundo hayas llegado, nunca Dios te va a concebir impuro. Nunca Dios te va a conseguir demasiado malo para atenderte. Nunca Dios te va a concebir demasiado enfermo para curarte. Porque tiene todas las opciones a tu disposición. Por lo general, cuando pecamos y estamos en pecado, nos sentimos alejados de Dios y no queremos venir porque nos da pena. Sabemos que Él sabe lo que estamos haciendo, sabemos que Él conoce nuestra vida y entonces, no, yo mejor no voy allá. No lo buscamos. Todo lo contrario, cuando estés así, búscalo, porque Él está listo para abrazarte cuando corras hacia Él. Pero es precisamente en ese momento que necesitamos acercarnos a Él, cuando sea aún para tocar el borde de su manto. Buscarás al Señor tú en esta mañana. Ustedes que me escuchan, buscaremos al Señor con esa ansiedad, con esa seguridad y con esa fe de que Él nos va a sanar y nos va a salvar. Amén. Recordemos que mientras la multitud lo oprimía, fue el toque de fe de una mujer pobre y desvalida lo que conmovió el corazón de Dios. Quiera Dios que en esta mañana todos nosotros, vamos a ponernos de pie, podamos tocar el manto de nuestro Señor. Y si alguien quiere venir aquí al frente a orar conmigo, yo voy a orar por ustedes, porque yo también necesito tocar el manto de nuestro Señor, porque yo también estoy enfermo, porque yo también soy pecador, porque yo necesito sanidad y salvación. Señor y Padre que estás en el cielo, hemos escuchado, Señor, lo que Jesucristo hizo y queremos que tú también lo hagas con nosotros, que podamos en esta mañana humildemente tocar el borde de tu manto, Señor, para que la sanación llegue a nuestras vidas, para que la salvación sea una realidad en nuestras vidas, para que podamos sonreír otra vez, para que podamos tener paz, Señor, en el caminar de este mundo. Paz en nuestro corazón, paz en el hogar, paz en nuestra vida, para que podamos reír y tener gozo, porque el Señor, el Santo Señor, el médico divino, nos ha salvado y nos ha sanado. En su nombre, Señor, es esta oración. Amén. Amén. Amén.